Muy buen día para todos. En este video vamos a tratar sobre el dominio y el rango de una función. Para ello vamos a realizar este ejemplo. Vamos a determinar el dominio y el rango de esta función. Vamos a ver, sobre todo en este ejercicio, que determinar el dominio puede ser un procedimiento relativamente sencillo y corto, pero que determinar el rango no es tan sencillo y el procedimiento se puede volver un poco largo y tedioso. Se puede presentar que para resolver eso de una manera más sencilla, determinan el dominio de la función, como normalmente se hace, y para determinar el rango, determinan la gráfica de la función y a partir de esa gráfica determinan entonces el rango, la imagen de la función. Lo que vamos a hacer con este ejercicio es mostrar el procedimiento matemático para los dos casos, para el dominio y para el rango. Y vamos a ver entonces la diferencia que hay de uno con el otro. Y al final mostramos la gráfica de la función para comprobar que nuestro resultado sí es correcto. Este ejercicio, lo bueno es que se podría aplicar o tener como base para poder resolver otros ejercicios donde determinar el rango no es tan sencillo, no es tan rápido como es el caso del dominio. Entonces, comencemos. Vamos a arrancar entonces con el dominio de la función, que es como lo más corto y lo más fácil, y de ahí pasamos entonces a determinar el rango. Cuando vamos a determinar el dominio de la función, estamos determinando el conjunto de los valores que puede tomar x en la función, es decir, los valores donde la función está definida. Hay dos casos principales o dos expresiones principales que uno revisa. Uno son las expresiones que tienen raíces pares, es decir, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, etc. El otro caso son las funciones racionales y analizamos la parte del denominador. Estos dos casos se analizan por lo siguiente. Una raíz par no puede tener en su interior una expresión negativa, porque eso nos llevaría a un número complejo o a una expresión compleja. Entonces, por eso se analiza ese caso. Vamos a mirar que este interior de la raíz no nos vaya a dar un número negativo, porque como les digo, entonces se convierte en un número complejo. Y el caso de la función racional, verificamos el denominador, es para definir qué valores se pueden utilizar acá en la expresión del denominador para que no vamos a obtener un cero aquí, porque entonces tendríamos una expresión indeterminada. Como podemos ver, este ejercicio tiene los dos casos, entonces se analizan esos dos casos y de ahí se saca un conjunto para determinar pues el dominio de esa función. Entonces, como tenemos una raíz cuadrada, ese interior, o sea 2 más x, no puede ser negativo, pues si lo estamos viendo desde el conjunto de los números reales. Entonces 2 más x tiene que ser mayor o igual a 0. Yo coloco mayor o igual a 0 porque no hay problema que yo obtenga 0 acá, porque estamos en la parte del numerador de la función racional. Entonces no importa si aquí tenemos un 0. Entonces este es el primer conjunto. Por otro lado, la otra parte de la función, este 3 menos x no puede ser 0, porque entonces tendríamos pues una expresión indeterminada. Entonces de ahí vamos a obtener el otro conjunto de números de x. Entonces sería 3 menos x tiene que ser diferente de 0. Entonces estos dos conjuntos vamos a colocarlo como y, o sea, este conjunto y este conjunto es lo que va a formar el dominio de la función, porque son los números o los valores que sí se pueden reemplazar en la función y que va a tener una función definida en cada uno de esos puntos. Eso es lo que vamos a hacer. Y sería entonces la intersección de estos dos conjuntos. Por eso lo coloco como y. Es la intersección de esos dos conjuntos. Y de ahí vamos a sacar el dominio de nuestra función.
Para determinar los valores de x en este punto, vamos a despejar x, entonces x va a ser mayor o igual a menos 2, ya que este 2 está positivo, lo paso al otro lado negativo, y para este caso despejo x, o sea que x tiene que ser diferente de 3, o sea el x o menos x lo paso al otro lado, entonces quedaría x diferente de 3, o sea x no puede ser el número 3, porque entonces aquí tendríamos 3 menos 3, 0. Entonces aquí tenemos dos conjuntos. Uno que va desde menos 2 hasta más infinito, porque nos dice son todos los x que van desde menos 2 hasta más infinito, mayores o iguales a menos 2. Y este conjunto es todos los x pero sin el 3. Entonces simplemente hacemos la intersección de los dos conjuntos. Vamos a tomarlo acá de manera gráfica, o sea tendríamos el menos 2 acá a modo pues de intervalo, y serían todos los números desde menos 2 hasta más infinito, o sea ahí hasta más infinito, ahí tendríamos el conjunto. Y el otro conjunto serían todos los números reales excepto el número 3. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos más infinitos y aquí menos infinitos. Ahí tenemos los dos conjuntos. Entonces ya ¿qué hacemos? Hacemos la intersección de esos dos conjuntos. ¿Cuál sería la intersección? Sería entonces, aquí tendríamos 3, aquí tendríamos menos 2, desde el menos 2 hasta más infinito. Hacemos pues la intersección de esos dos intervalos. Y la intersección sería entonces solamente esta parte, sin incluir el 3. Porque ya la parte de menos infinito desde menos 2 no se incluye. Entonces la intersección de estos dos conjuntos, de ahí sacamos el dominio de esa función. O sea que el dominio de esa función va a ser desde menos 2, que ese número se incluye. Por eso le colocamos corchete. Hasta el número 3. No incluimos el número 3. Y eso lo unimos al intervalo desde 3, también sin incluirlo, hasta más infinito. Entonces ahí tenemos el dominio de esa función. Entonces podemos ver que el procedimiento es muy corto. Ahora vamos a pasar a determinar el rango de la función. Este resultado al final vamos a verlo en la gráfica si es correcto o no. Entonces ahora sí pasemos a determinar el rango de la función. Para determinar el rango de la función vamos a hacer como una especie de estrategia, como una especie de procedimiento para poder determinar ese rango. Lo que vamos a hacer es inicialmente expresar esta función de una forma o en una expresión algebraica. La idea es tratar de llevar esto a una expresión que sea de la forma ax al cuadrado más bx más c, como un trinomio de esa forma, igual a 0, para encontrarle la solución a partir de la fórmula general, que es la que conocemos como menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar, o la estrategia en qué consiste, tratar de llevar esta expresión a una expresión algebraica de esta manera para ver la solución, sobre todo en la parte de esta raíz, y de ahí determinar cuáles son los valores que puede obtener y. Ya lo vamos a ver más claramente con el procedimiento. Entonces podemos ver que aquí tenemos una función racional y la idea es llevarlo a una expresión que tenga esta estructura, ¿sí? Que tenga un x al cuadrado, x, una constante. Entonces vamos a tratar de llevarlo a ese punto. Entonces, como vamos a expresarlo como una expresión algebraica que no tenga esta parte racional, vamos a pasar este lado de la función al otro lado. O sea que quedaría y va a multiplicar a 3 menos x
y eso igual a raíz cuadrada de 2 más x. Entonces de esta manera ya no lo estamos expresando como un racional. Pero tenemos por acá una raíz cuadrada. La idea es eliminar esa raíz cuadrada para que se asemeje cada vez más a este tipo de expresión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Elevar a ambos lados de la igualdad al cuadrado para poder eliminar esa raíz. O sea que tendríamos algo así. Y multiplica 3 menos x y todo eso lo vamos a elevar al cuadrado. Igual a raíz cuadrada de 2 más x, todo eso elevado al cuadrado. Ya sabemos que una raíz cuadrada elevada al cuadrado se cancela la raíz o desaparece la raíz. Entonces esto nos quedaría igual acá a 2 más x. De esa manera eliminamos la raíz. Y esta parte, por ley de exponentes, como esto es un producto, este multiplica con lo del paréntesis, entonces cada uno queda elevado al cuadrado. Quedaría y a la 2, 3 menos x elevado a la 2. Entonces ya podemos ver que ya la expresión se empieza a cambiar y a expresarse de una manera algebraica, ya no racional, ya no con raíces, sino que empieza a tomar forma de expresión algebraica. Bueno, como la idea es transformar esto como en esta estructura, o sea, igual a 0, vamos a pasar esta parte de la igualdad a este lado de la expresión. O sea que nos quedaría y al cuadrado que multiplica a 3 menos x al cuadrado. Este 2 está sumando, pasa acá a restar. Y este x está sumando, pasa al otro lado a restar. Y esto igual a 0. Entonces pasamos toda esta parte al otro lado de la igualdad para que quedara igualado toda la expresión a 0. Ahora podemos ver que esta expresión es una resta elevado al cuadrado, o sea que lo podemos expresar como un trinomio cuadrado perfecto. Lo podemos expandir esta expresión al cuadrado. Entonces, recordemos, esto nos quedaría entonces y al cuadrado. Recordemos que ese caso se resuelve así. Se toma el primer término y se eleva al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado vamos a obtener 9. Se coloca el menos o el signo que tenemos en la expresión. Y la parte interior tiene dos veces el primer término, que es en este caso 3, y el segundo término, que es x, en este caso, más el último término también al cuadrado. Entonces recuerden que esto del paréntesis simplemente fue expandir esta expresión elevada al cuadrado, que se convierte entonces en un trinomio cuadrado perfecto. Y ya colocamos el resto de la operación o de la expresión menos 2 menos x igual a 0. Entonces podemos ver que cada vez toma más forma de expresión algebraica. Muy bien, entonces continuemos esta expresión acá y seguimos. Entonces continuamos. Ahora vemos que aquí tenemos este producto de y al cuadrado por todo lo del paréntesis. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva para que ya nos queden términos separados y no nos quede un producto. Entonces tendríamos que esto nos va a quedar 9 por y al cuadrado, o sea, y al cuadrado por 9, menos 2 por 3 por x y por y al cuadrado, entonces vamos a obtener 6x y al cuadrado más y al cuadrado por x al cuadrado, entonces vamos a tener x al cuadrado y al cuadrado menos 2 menos x, todo esto igual a 0. Y ya vemos que esto ya se parece más a una expresión algebraica. La estrategia es tomar esa expresión algebraica resultante y transformarla o mostrarla como una expresión de esta forma, con esa estructura. O sea que tendríamos una parte que tiene un ax al cuadrado, donde a es la constante, una parte que tiene b con la x y una constante que ya no tiene variable x. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es esta expresión llevarla a esta estructura.
podemos ver que en esta parte tenemos un x al cuadrado y solamente tenemos uno. Acá tenemos un solo x al cuadrado. O sea que ese x al cuadrado, y al cuadrado, puede ser la parte equivalente a ax al cuadrado, porque tenemos el x al cuadrado. Entonces ahí tendríamos una parte. Tenemos otra parte que es el elemento que tiene la x. Y podemos ver que este punto o esta expresión y estas tienen x. O sea que yo puedo agrupar estos dos términos y de ahí podríamos sacar el elemento que tiene la x de esta manera. Tenemos por un lado menos 6x y a la 2 y que es este término, y este otro menos x. Yo como lo puedo expresar, puedo sacar factor común x, de modo que nos quedaría así: x multiplica a menos 6, o vamos a ponerlo más bien así, menos x que multiplica a 6y a la 2 más 1. Entonces observen que lo que hice fue tomar los términos que tienen x y saco factor común menos x, de modo que me quede como un producto y ahí tengo la parte equivalente o lo que es equivalente al bx, donde el x es este término de acá y el b, la constante, es esto que tenemos acá. Entonces ahí esto es lo que es equivalente a bx. Lo demás, lo que nos sobra de la expresión, que es 9y al cuadrado y menos 2, se pueden convertir en la constante. Y se pueden convertir en la constante porque observemos que ninguno de los dos tiene x. O sea que 9y al cuadrado menos 2 es lo que es equivalente a la c. Y de esa manera tenemos ya la estructura de esta expresión algebraica como un trinomio de esta forma. Entonces vamos a organizarlo mejor. Entonces inicialmente lo teníamos así. ¿Cómo lo expresamos ya al final para que tenga esa estructura? Lo expresamos de esta manera: x al cuadrado por y al cuadrado menos x que multiplica a 6y a la 2 más 1 más 9y al cuadrado menos 2. Todo esto igual a 0. Entonces observemos que simplemente lo que se hizo fue organizar esta expresión. Los que tienen x, que eran este y este, los agrupamos y le sacamos factor común. Y los demás, pues simplemente los reorganizamos. ¿Todo eso para qué? Para que me quedara de esta forma: ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces observemos que todo el procedimiento es básicamente para llevarlo a esa forma. ¿Y para qué llevarlo a esa forma? Para que le podamos aplicar esta fórmula y analizar cómo se comporta dentro de la raíz. O en otras palabras, determinar dentro de la raíz cuáles son los valores de y para poder ahí sí determinar el rango de esa gráfica. Entonces no necesitamos aplicar toda la fórmula, simplemente vamos a analizar cómo se comporta esta expresión algebraica dentro de la raíz y de ahí determinar entonces el rango de nuestra función. Entonces observen que el a o la constante que está al lado de x al cuadrado viene a ser y a la 2, que la b o esa constante de x elevado a la 1 es lo que tenemos acá en ese paréntesis, 6y a la 2 más 1, y que la constante c es todo esto que tenemos acá, 9y al cuadrado menos 2. Entonces ya tenemos definido esa estructura en nuestra expresión. Lo que vamos a hacer es reemplazar en la raíz y de ahí vamos a determinar cuál es el rango de nuestra función. Entonces podemos ver que lo que hay dentro de la raíz es b al cuadrado menos 4ac.
Como es una raíz cuadrada, ya sabemos que esto tiene que dar positivo, tiene que ser mayor a 0. O sea que tendría que ser que b al cuadrado menos 4ac tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar lo que tenemos de esta expresión acá y de ahí vamos a determinar el valor de y o los valores que puede tener y. Entonces b al cuadrado, ¿qué es b en este caso? Es 6y al cuadrado más 1. O sea, es 6y al cuadrado más 1. Todo eso al cuadrado. Menos 4 por a, ¿pero qué es a? A viene a ser y al cuadrado, lo que está funcionando como constante de el x al cuadrado, por c, pero sabemos que c es lo que tenemos acá, entonces es 9y al cuadrado menos 2, y sabemos que esto tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces de esta expresión vamos a determinar qué valores puede tener y de ahí vamos entonces a determinar el rango de nuestra función. Podemos ver que es una expresión algebraica, entonces lo que vamos a hacer es extender esa expresión algebraica y sumar términos semejantes. Entonces ya la expresión la tenemos acá. Lo que vamos a hacer es extender esta expresión. Entonces tenemos 6y al cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado. O sea que de aquí esto lo podemos expandir como un trinomio cuadrado perfecto. Recordemos que es simplemente tomar el primer término y elevarlo al cuadrado. O sea que nos quedaría 36y a la 4, porque sería 6 al cuadrado y y a la 2 al cuadrado. Entonces tendríamos 36y a la 4 más dos veces los dos términos, o sea 2 por 6y al cuadrado por 1 más el último término al cuadrado, o sea 1, menos esta parte de acá, 4 por y al cuadrado por 9y al cuadrado. Entonces vamos a obtener 36y a la 4 y menos 4y al cuadrado por menos 2 vamos a obtener entonces, eso daría positivo por multiplicación de signos y obtendríamos 8y al cuadrado. Todo esto mayor o igual a 0. Observemos que tenemos 36y al cuadrado a la 4 y menos 36y a la 4. O sea que este se cancela con este y este nos va a quedar entonces, vamos a obtener 12, 2 por 6, 12, por y al cuadrado por 1, entonces sería 12y a la 2 positivo, más 1, que es este 1 acá, más 8y al cuadrado, mayor o igual a 0. Ahora sumamos términos semejantes, aquí tenemos 12y a la 2, 8y a la 2, o sea que vamos a obtener 20y a la 2 más 1, y esto tiene que ser mayor o igual a 0. De esta expresión determinamos los valores que puede tomar y. Vamos a observar algo. Esta expresión nos dice que tiene que ser mayor o igual a 0. O sea que todo esto tiene que dar positivo. Podemos ver que y puede tomar cualquier valor, porque si tenemos un valor positivo, lo elevamos al cuadrado, vamos a obtener positivo. Al multiplicarlo por 20 vamos a obtener positivo. Y si lo sumamos con 1 vamos a obtener positivo. Entonces no hay problema. Y puede tomar cualquier valor positivo. Pero también si obtenemos un valor negativo y lo elevamos al cuadrado, se va a convertir en positivo. Al multiplicarlo por 20 que es positivo sigue siendo positivo. Y le sumamos 1 vamos a obtener positivo. Es decir, sean valores negativos o sean valores positivos, siempre se va a cumplir que esto sea positivo, siempre y cuando sea en el conjunto de los números reales. Entonces, de ahí yo concluyo que y puede ser cualquier número real. Entonces, el rango de esa función será igual a todos los números reales, porque cumple esta expresión, siempre va a dar positivo. Finalmente, entonces tenemos
que ya hemos calculado que el dominio de la función es desde menos 2 hasta 3 sin incluir el 3, pero incluyendo el menos 2, unido desde 3 sin incluir el 3 hasta más infinito. Ese era el dominio de la función, o es el dominio de la función. Y el rango de la función son todos los números reales. Entonces, recordemos que esta es la parte que es relativamente corta, pero que el rango de la función en muchos casos es un procedimiento un poco largo. Entonces, lo que ya vamos a hacer es graficar esta función con un programa graficador y vamos a comprobar entonces este resultado. Muy bien, entonces aquí finalmente tenemos la gráfica de la función para determinar el dominio y el rango a partir de la gráfica. Una manera muy simple es trazar líneas verticales que corten la gráfica y a su vez corten el eje X. Esos puntos en el eje X son los que hacen parte del dominio de la función. Entonces podemos observar en esta gráfica que la gráfica viene desde menos 2 en el eje X y que continúa hasta el número 3 sin incluir el número 3. Observemos que cuando nos acercamos al 3 por la parte izquierda, la gráfica tiende a más infinito. Y esto tiene sentido porque en ese punto de la función no está definido, en el punto 3. Por otro lado, por la parte derecha del número 3 en el eje X, vemos que la gráfica tiende hacia menos infinito. Entonces en este punto, en el punto 3, no está definida la función, pero si seguimos trazando líneas verticales que corten la gráfica y el eje X, vemos que la gráfica continúa hacia más infinito en el eje X. O sea que el dominio de la función va desde menos 2 hasta el número 3 sin incluirlo, porque aquí lo podemos ver, y desde 3 sin incluirlo hasta más infinito. Eso por la parte del dominio de la función. Por otro lado, para el rango de la función, lo que hacemos es trazar líneas, en este caso horizontales, que corten la gráfica y que corten el eje Y. Y esos puntos en el eje Y entonces vienen a ser el rango de la función. Entonces podemos ver que viene desde más infinito y bajan hasta el número 0, porque en el punto Y igual a 0, X es igual a menos 2, o sea en este punto está definido, y continúa la gráfica hacia menos infinito. Entonces ahí podemos ver que el rango de esa función está para todos los números reales. Vamos a alejar esta gráfica un poco para que lo veamos mejor, y aquí podemos ver más claramente que cualquier punto de Y en el plano de los reales, en el conjunto de los reales, hace parte del rango de esta función. Entonces venimos desde más infinito, llegamos hasta 0 y continúa hasta menos infinito. Y acá teniéndolo ya más alejado, vemos pues que la gráfica no tiene definido un punto en el punto X igual a 3 para el caso del rango. Entonces de esta manera comprobamos gráficamente el resultado que obtuvimos anteriormente. Entonces hasta este punto va este ejercicio. Muchas gracias por ver este video. Si el video te gustó y consideras que te sirvió, regálame un me gusta para apoyar el canal, suscríbete si todavía no lo has hecho y recuerda al momento de suscribirte darle en la campanita para que así no te pierdas ninguno de los videos de este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.